hablamos de filología, en concreto de lengua española. El profesor José Ramón Carriazo, que es profesor en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED, ha propuesto un tema de trabajo, un tema de estudio que vamos a iniciar aquí a continuación y que yo creo que se va a desarrollar en un clima amigable, porque el profesor José Ramón Carriazo ha pensado que podemos hablar de los proyectos relacionados con lengua española y literatura hispanoamericana en la Universidad del Pacífico, en Perú, y la Fundación Ortega y Gasset Marañón, con los que colabora la UNED. Es un tema de estudio en el que ya hemos tratado en algún momento, pero vamos a profundizar a lo largo de este espacio. José Ramón, un saludo y gracias por acudir a esta cita. Un saludo, Miguel. Muchas gracias a ti por invitarme. Y quiero saludar al invitado que nos acompaña en este espacio, que es el profesor Ángel Pérez Martínez. Un placer encontrarnos en esta mesa de trabajo en la Universidad a Distancia, en la UNED. Igualmente, Miguel, muchas gracias por la invitación. El profesor Ángel Pérez Martínez es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, por la Facultad de Filología, en Literatura Española. Es también magíster en Filología Hispánica por el antiguo CSIC. Creo que ahora se llama Instituto de Lengua, Literatura y Antropología. El Instituto de Lengua, Literatura y Antropología se le conoce como el ILLA, antiguo Instituto de Lengua Española, antes de que el Centro de Ciencias Sociales y Humanas se mudara a la nueva sede en Albasanz, cuando estaban en Medinaceli, efectivamente. El profesor Ángel Pérez Martínez es profesor asociado en la Universidad del Pacífico, en Lima, Perú, y es director de la revista de estudios orteguianos. Efectivamente, sí. O sea que una autoridad para hablar de lo que proponía el profesor Carriazo, ¿no? José Ramón. Vamos a hablar de la colaboración de la UNED con algunos proyectos que están precisamente radicados en la Universidad del Pacífico, de la que es profesor Ángel Pérez, y con la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Los oyentes recordarán que hace unos meses nos acompañó la directora del proyecto de estudios indianos, la profesora Martina Binatea, doctora en literatura precisamente por la UNED y por lo tanto compañera también nuestra, que ya nos habló de algunos proyectos que se iban a llevar a cabo durante 2017, y ahora el profesor Ángel Pérez viene pues a presentarnos proyectos que se van a llevar a término durante este año 2018. También nos acompañó en su momento para presentarnos el proyecto de epistolario de Ortega y Gasset el director del Centro de Estudios Orteguianos, el profesor de la Universidad Complutense, Javier Zamora Bonilla, con el que colabora en la revista de estudios orteguianos y en la Fundación José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, el profesor Ángel Pérez. Así que este programa es algo así como continuación de aquellas dos emisiones. Pero lo importante, creo, Miguel, es dar la palabra a nuestro invitado para que nos hable de las últimas novedades en la investigación en lengua española y literatura en el Perú, en la Universidad del Pacífico. Pues adelante, Ángel. Muy bien, pues efectivamente, como José Ramón comentaba, el proyecto de estudios indianos tiene doble sede. Una es en Pamplona, bajo la dirección de Ignacio Arellano en la Universidad de Navarra, y la dirección en Latinoamérica es de Martina Binatea, profesora principal de la Universidad del Pacífico, jefa actual del Departamento de Humanidades. Martina ha asumido el enorme proyecto de la recuperación bibliográfica y patrimonial de la literatura en la colonia. No solo se restringe al Perú, sino también a las otras audiencias y virreinatos de aquel tiempo. Hay muchísimos proyectos alrededor de el proyecto de estudios indianos, desde cuestiones lingüísticas que tienen que ver con lo gastronómico, que es tan importante hoy, por ejemplo, para estos países, como
la recuperación también de la tradición femenina, de la literatura femenina, de la cual Martina Vinatea es una especialista importante. De hecho, hay un proyecto reciente que la Universidad del Pacífico financia, es la recuperación de las escritoras y el género femenino en el patrimonio cultural colonial. Bueno, hay muchísimo allí que hacer y se hará seguramente. Ya desde que Martina anotó la edición de Amarilis, que era una monja conventual peruana que le escribía a poetas aquí en aquel tiempo, ¿no? Y que hay muchísimas cuestiones interesantes y que además pues son una exigencia también, porque es la recuperación y digitalización de un patrimonio que se podría perder. En ese sentido, otro de los proyectos, además de la recuperación del patrimonio, está la financiación o el apoyo de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, que es una institución con ligazón americana, la Fundación Obra Pía de los Pizarro, que de alguna manera recupera también la tradición del conquistador extremeño y que financia algunos proyectos educativos y sociales en América Latina. En este caso apoya al proyecto Estudios Indianos en algunas de las publicaciones que tiene y específicamente en este proyecto de digitalización del patrimonio, porque como hemos comentado alguna vez con José Ramón, hay muchísimos textos coloniales en conventos, en iglesias, en bibliotecas, que necesitan exponerse, bueno, y por otro lado también cuidarse. Entonces, la Fundación Obra Pía de los Pizarro, atendiendo esta necesidad, pues ha acordado con el proyecto Estudios Indianos iniciar un proyecto de recuperación digital que va a ser también muy ambicioso. Eso yo creo que también que es un aporte enorme. Sí, la digitalización de estos documentos tiene dos objetivos, dos finalidades. Por un lado, la conservación. Tenemos que tener en cuenta que los archivos, sobre todo los eclesiásticos, pues pueden tener problemas de conservación. En una ciudad, recuerdo que comentaba Martina Vinatea, como Lima, con una humedad muy constante, esto plantea problemas para la conservación física y material del soporte, del papel. Entonces, digitalizarlo asegura, en primer lugar, la conservación y, en segundo lugar, la difusión. Para los investigadores que estamos, por ejemplo, en Europa, poder disponer en Internet de los documentos que están en el Perú sin tener la necesidad, y por otro lado el gusto de ir al Perú, pues a los alumnos que tenemos en doctorado o en máster o incluso haciendo un trabajo fin de grado en la UNED, pues que puedan consultar documentos por Internet. Si somos pioneros en educación a distancia, pues también tenemos que estar ahí en la investigación a distancia. Entonces estos proyectos son especialmente interesantes. Y eso es lo que me llevó a mí en la primavera pasada a realizar una estancia de investigación en el Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico, en el centro de estudios donde está la sede del proyecto Estudios Indianos, y a colaborar con ellos, pues por un lado en la edición de un texto, que ese sí está en Madrid, aunque es un texto muy importante, luego hablaremos, para la historia de la literatura en América, de la lengua del español en América, y en ese caso del virreinato de la Nueva España. Pero bueno, como ha dicho Ángel, el proyecto Estudios Indianos no se circunscribe al virreinato del Perú, y mucho menos a la República del Perú, sino que su ambición es la literatura colonial. Y allí colaboré con Helio Vélez Marquina. Vi cómo trabaja muy bien pues en las cuestiones culinarias y sobre todo en la divulgación a través del blog del Proyecto de Estudios Indianos y de la página web del Proyecto de Estudios Indianos, que invito a todos los oyentes a que consulten en este mismo momento, si tienen a disposición un dispositivo conectado a Internet, porque es una página muy cuidada donde se pueden consultar las publicaciones, ¿no? Que son muy amplias. La última novedad, por ejemplo, nos contará Ángel. Son de acceso público, ¿no? Las consultas. Sí, efectivamente. Son ediciones digitales. Sí, bueno, lo que se intenta es
poner a disposición del público, tanto el público especializado como el que está interesado simplemente, el público culto. Una de las últimas publicaciones es la obra Viajeros, Crónicas de Indias y Épica Colonial. Luego hablaremos también de viajes, en donde hay varios autores implicados. Está, de hecho, Elio Vélez, que ya he mencionado, está el mismo Ignacio Arellano, José Elías Gutiérrez, Jesús Menéndez, Ángel Delgado, ¿no? Pero además la recuperación de textos que todavía no están editados, Vidas prodigiosas de venerables siervos de Dios, Artes de lengua general del Inca, llamada quechua, por ejemplo, son algunos de los proyectos para poder poner otra vez en valor el patrimonio que es importantísimo, como ya hemos comentado. Otra cosa que vale la pena mencionar, ya José Ramón ha adelantado, es que el proyecto de Estudios Indianos es un proyecto abierto, que no intenta no intenta circunscribir lo filológico o el corpus indiano al Perú, sino que hay profesores asociados al proyecto en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en México, evidentemente, y en los demás países hispanoamericanos. Y por otro lado, porque es un proyecto abierto a la colaboración universitaria. De hecho, en el Perú, por ejemplo, nuestros colegas de la Pontificia Universidad Católica del Perú trabajan con nosotros. José Antonio Rodríguez, que mencionó también José Ramón, no sé si ahora lo has comentado, o la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la primera universidad que se funda en Latinoamérica. Pues hay un trabajo conjunto. Es, de alguna manera, una excusa para vincularnos, para recuperar un ámbito que yo creo que es muy, muy importante, y para abrir precisamente este trabajo de investigación y que sea una plataforma para muchos investigadores del mundo. Todo este material que está publicado en abierto, acompañado además de fichas didácticas y de imágenes, es un material precioso para todos aquellos estudiantes que tenemos en la Facultad de Filología, que se enfrentan a un trabajo fin de grado y que siempre dicen: ay, me gustaría estudiar sobre la lengua en América, pero ¿cómo voy a hacer yo desde un pequeño pueblecito en el norte de Cáceres? Pues con una conexión a Internet está usted perfectamente en Jesús María, Municipalidad de Lima, Perú, y desde ahí tiene acceso a documentos de toda América. Así que no es excusa, ¿no? No es excusa a estas alturas de la historia. Y es cierto que yo fui allí porque bueno, pues la investigación quería verlo, ¿no? Quería ver cómo trabajan y ver lo bien que trabajan, para aprender yo también y poder luego enseñar a nuestros estudiantes. Y además para insertar a la UNED en esta red de contactos, donde la UNED ya está, porque recordemos que la directora es doctora en literatura por la UNED, y además aprovechamos para felicitarla, doctora en historia por la Universidad de Navarra, ¿no? Ha obtenido su segundo doctorado, para poder ampliar más allá incluso de América esta red, y se ha incorporado una universidad suiza. Recientemente un profesor catedrático, Antonio Sánchez Jiménez, experto en literatura, biógrafo de Lope de Vega, va a salir en breve, si no ha salido ya, su biografía de Lope de Vega, pues él y yo hemos preparado para el proyecto de estudios indianos, en coedición con la Universidad de Navarra, en la que participa también el Departamento de Lengua de la UNED, la edición de los textos náuticos de Eugenio de Salazar. Eugenio de Salazar es un poeta madrileño, tiene calle cerca de... La Prosperidad. La Prosperidad, eso es. No recordaba el nombre del barrio, posiblemente mucha gente no sepa quién es. Hay unas colchonerías Eugenio de Salazar que están en la calle Eugenio de Salazar. Habría que preguntar al colchonero si sabe quién es Eugenio de Salazar. Eugenio de Salazar fue el único no noble que llegó a ser miembro del Consejo de Indias en la época de los Austrias. Solo 9 lo consiguieron, los otros 8 fue ya en la época de los Borbones, que tiraban un poco más de los funcionarios no nobles. Es cierto que murió nada más tomar posesión del cargo, porque no aguantó el invierno de Valladolid después de tantos años en América, y escribió 2 textos que son muy importantes para la historia del vocabulario náutico.
una carta dirigida a su amigo, el licenciado Miranda de Ron, en la que le narra el viaje entre Santa Cruz de Tenerife y Santo Domingo, la República Dominicana, que no era la República Dominicana, ¿no? Entonces la capitanía de Santo Domingo, donde fue fiscal, luego fue fiscal en Guatemala y por último fue oidor en México, donde se doctoró en la segunda universidad más antigua de Latinoamérica, después de la de San Marcos, que ha dicho Ángel, la Universidad de México. Finalmente fue nombrado miembro del Consejo de Indias y en Madrid depositó su obra poética en 2 tomos que se conserva en la Real Academia de la Historia, preparada ya para que sus herederos la diesen a la imprenta, y en un tomo aparte, encuadernado en oro y piel leonada, La navegación del alma por las edades del hombre, un extenso poema en tercetos, son 3.420 endecasílabos, más 4 canciones a las postrimerías, más los preliminares, unos 4.000 versos en total, en el que narra la navegación del alma por las 7 edades del hombre, la infancia, la puericia, la adolescencia, la juventud, la edad viril o adulta, la ancianidad y la edad decrépita, que es la más peligrosa porque hay que atravesar un estrecho entre la costa de la muerte y la costa de la salvación, y la nave ya está muy castigada, frágil por la navegación de las 6 edades anteriores, y hay mucha emoción ahí en el final del poema. Bien, este texto, que no se editó porque lamentablemente los herederos de Salazar murieron antes que él, sus 3 hijos, su hija y sus 2 hijos, y su esposa murió unos meses después que él. Entonces los manuscritos quedaron ahí. La carta se editó en el siglo XIX porque es muy interesante, es muy graciosa y tuvo relativamente mucho éxito, pero hasta la tesis de Jessica Locke, que publicó en el Colegio de México una edición casi paleográfica del manuscrito de la Biblioteca Nacional de la Navegación del Alma, la Navegación del Alma no se había editado. Pues gracias al proyecto de estudios indianos, Antonio Sánchez Jiménez y yo vamos a presentar una edición que estará en abierto para todos en la página del proyecto, con el texto, digamos, actualizado, modernizado, para que lo puedan leer sin ninguna dificultad, pues, cualquiera que conozca el español, con una introducción, y lo acompañaremos pues de algunas fichas didácticas, un par de fichas didácticas, una sobre la utilización de los documentos del Archivo de Indias para construir biografías de personajes como Salazar. Como era fiscal, los fiscales estaban obligados a escribir al rey sobre las causas, entonces hay un montón de documentos de Eugenio de Salazar, manuscritos contándole a Felipe II pues que si la municipalidad de México le había quitado a unos indios unos terrenos y entonces había que devolvérselo a los indios porque eran los legítimos propietarios, porque así lo había dejado establecido Carlos V cuando dio las ordenanzas. Documentos interesantísimos. Y otro sobre la lengua de Salazar, porque es... en opinión de Reyes, de Alfonso Reyes, es uno de los creadores de la lengua poética americana y es el que llevó a Dante, nada más y nada menos, al hacer un poema alegórico a América, ¿no? Bien, un Dante revestido con resabios cancioneriles castellanos, una cosa peculiar, ¿no? Pero al fin y al cabo la navegación es una alegoría del hombre, y aparecen todos los pecados capitales, en fin, el texto es interesante y esa ha sido la aportación de la UNED. Y la aportación de Neuchâtel, y ahí nos contará Ángel, se celebrará próximamente un congreso sobre literatura de viajes, y Ángel es un gran experto en literatura de viajes. Bueno, es entusiasmante lo que cuentas acerca de Eugenio de Salazar y sus periplos reales e imaginados, ¿no? La literatura de viajes es muy importante, evidentemente. El género relato de viajes, sobre el cual ha trabajado sobre todo Luis Alburquerque, que es científico investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Delimita el asunto de viajes dentro de la literatura, porque claro, el viaje es un gran tema en la literatura universal y no
todos los libros que hablan sobre viajes necesariamente son relatos de viajes. Entonces, las delimitaciones del género son muy importantes para poder trabajar un corpus que se ha analizado desde la historia, la sociología, pero que no ha contado a lo mejor con herramientas filológicas. En ese sentido, pues también en el proyecto de Estudios Indianos hay un ámbito de literatura de viajes en donde pues hay narraciones más o menos verosímiles, ¿no? Algunas en donde hay influencia, o sea, tienen una influencia sobre temas míticos, mitológicos, literarios, y esta criba filológica es muy importante para luego realizar aportes a otros ámbitos como la historia probablemente, ¿no? Tendremos un congreso en el Corpus, la alrededor fiesta del del Corpus, Corpus, que sí. será junio en el Cusco. Ya ha habido un congreso en el Cusco patrocinado por el proyecto Estudios Indianos, donde estaba la Universidad del Pacífico, pero que ahora pues congrega a otras instituciones. El Cusco es una ciudad muy, muy importante, no solamente en el ámbito del patrimonio precolombino y colombino, sino del patrimonio colonial, y allí pues nos reuniremos para poder trabajar el tema de literatura de viajes, que tiene repercusiones impresionantes, a veces desconocidas. Se mencionaba además de Salazar, hay otros viajeros españoles como el jesuita José de Acosta, el gran viajero cronista del Perú. A Acosta lo lee Robert Boyle, por ejemplo, el británico, el químico, que fue fundador luego de The Royal Society, que fue pues importantísima para el patrocinio de grandes viajeros, James Cook, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues Boyle se inspira en José de Acosta, es decir, se inspira en un viajero hispánico. Y yo creo que uno de los valores de estos estudios no es precisamente la restricción, sino ampliarlo a redes culturales que son muy potentes, y en donde desde la universidad lo que creo que podemos hacer es sobre todo no solamente poner en evidencia que la cultura es muy amplia, que es necesario clarificar y utilizar herramientas de todos los ámbitos para luego pues poder profundizar en la historia y en los aportes históricos. Incluía, claro, la historia de la lengua y la historia del vocabulario. Muchas veces hemos hablado aquí sobre el papel de la lengua española como transmisora de elementos originarios de América o de elementos indígenas, donde no solamente tenemos el producto, acaban de concederle al Perú el número 1 en país gastronómico mundial. La diversidad y la variedad gastronómica de Perú o de Lima es impresionante. Todos esos productos tienen nombres, esos nombres que a los gachupines o españoles tanto nos cuesta aprender cuando estamos allí. Y ahí tenemos pues las papas o patatas que diremos aquí, o el cacao, o tantos otros productos que no con la riqueza y con la diversidad que hay allí, pero bueno, con desde luego mucho aprovechamiento utilizamos aquí desde hace siglos. Ahí el papel del viajero como transmisor de realidad cultural, como transmisor de palabra y como transmisor de producto y de conocimiento, en definitiva, que es lo que une a la historia con la antropología, con la literatura y con la lengua, es determinante, fundamental, ¿no? Determinante, eso es. Bueno, vamos a ir terminando. Sí, porque no nos queda mucho tiempo. Yo quería que nos hablase un poco, ya aprovechando que tenemos aquí al profesor Ángel Pérez Martínez, de su actividad en Madrid, si le parece, ¿no? Dentro del instituto, la Fundación Ortega y Gasset Marañón, con el que colabora también la UNED, como hemos comentado antes en los proyectos de investigación, que nos hablara un poco de su actividad aquí, si le parece. Claro que sí, Miguel, encantado. Pues mi aporte allí es la dirección de la revista de Estudios Orteguianos, ¿sí? Que es una revista relativamente nueva si la comparamos con el gran proyecto orteguiano en cuestión de revistas de difusión, que es la revista de Occidente. Nuestra revista y el Centro de Estudios Orteguianos lo que hace es impulsar y difundir el pensamiento de Ortega, que no se restringe solamente a lo madrileño, evidentemente, ni a lo español, sino que también tiene ramificaciones en todo el mundo. De hecho, Javier Zamora, que es el director académico ahora del Instituto Ortega y Gasset Gregorio Marañón,
me invita para amplificarlo en lo americano. Ahora, por ejemplo, en el siguiente número de la revista publicaremos un texto de un investigador chileno sobre Ortega. En uno de los números anteriores hemos publicado también algún orteguiano peruano. El pensamiento de Ortega yo creo que se ha puesto en valor en los últimos años, en los últimos 20 años, sobre todo por un magno trabajo en donde el profesor Carriazo ha colaborado, que es la nueva edición de las obras completas, que tiene una enorme actualidad y dentro de muy poco, si no es ahora, probablemente tendremos la nueva edición de la edición de las obras completas en versión electrónica. Uh-huh. Y entonces eso va a ser relevante porque vamos a, por un lado, difundir más, porque evidentemente los tomos serán mucho más baratos, y por otro lado, la posibilidad de la búsqueda digital en EPUB, en el formato EPUB, pues se va a poder hacer búsquedas terminológicas, conceptuales, además del diccionario, de los términos que se han trabajado en las obras físicas, pues tendremos la posibilidad de que los lectores y los investigadores puedan leer a Ortega de otra manera. Ese es un proyecto realmente importante. Y luego está, además de este trabajo con Taurus, que es la editora de las obras completas, está el trabajo con Alianza en la Biblioteca de Bolsillo de Ortega. No, estamos ahora por presentar los 2 últimos volúmenes de El Espectador, que fueron los trabajos de Ortega que se publicaban casi simultáneamente en Madrid, en el periódico El Sol, y en Buenos Aires, en el periódico La Nación. Pues esa biblioteca lo que intenta recoger pues son obras que sean relevantes del corpus orteguiano en pues una edición actualizada, siguiendo también el trabajo que el equipo editorial de las obras completas hicieron para el lector común y para poder leer a Ortega otra vez y para tener una biblioteca en casa que pueda ser más manejable. Yo creo que es interesante además que cada generación tenga un estudio, una edición, ¿no?, de las obras de ese tipo, del corpus tan inmenso como es y tan interesante, no solamente aquí, sino en toda Latinoamérica, como acaba de comentar el profesor Ángel Pérez, ¿verdad? Estamos agotando los últimos minutos, José Ramón, siempre nos pasa lo mismo, se nos queda pequeño el espacio. Es buena señal, sí. Buena señal. Bueno, pues tenemos que agradecer al profesor Ángel Pérez que nos haya podido y haya querido acompañarnos, darle las gracias por la cantidad de noticias que nos trae, bien desde Chamberí, Madrid, o desde Jesús María, Lima, Perú, y esperar que pronto pueda volver a estar con nosotros y traernos más noticias interesantes para nuestros estudiantes y oyentes. Pues sin duda el espacio está abierto para cuando el profesor Ángel Pérez quiera aparecer por aquí, profesor asociado de la Universidad del Pacífico en Lima, Perú, y director de la revista de estudios orteguianos. Este programa fue una idea, un logro del profesor de la UNED, José Ramón Carriazo, profesor en la Facultad de Filología en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General. Muchas gracias y nada, espero que encontrarnos otra vez en este estudio y charlar de los proyectos que nuevamente nos tengan algo que aportar. Gracias. Muchas gracias, Miguel. José Ramón, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos. Sí.